Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Me encanta estar con ustedes y poderles hablar hoy de un tema muy importante, las visas de estudiante, la famosa visa F1 de estudiante. Voy a comentarles cómo se puede obtener y qué beneficios da esta visa. En primer lugar, tienes que definir qué es lo que tú quieres estudiar en Estados Unidos. Si vas a estudiar inglés, si vas a estudiar una carrera, si vas a hacer un pregrado o una especialización, eso lo tienes que definir tú y es una decisión tuya. Si tú no hablas muy bien inglés, te recomiendo que tú puedes escoger una universidad o una institución educativa para reforzar tu inglés. A veces las embajadas niegan un porcentaje más alto de las visas de estudiante a las personas que van a estudiar solamente inglés. Las personas que van a estudiar una carrera universitaria, una especialización, una maestría, pueden tener un poco más de chance de ganar las visas porque ahí van a ver los cónsules que tú tienes la solvencia económica para pagar esa carrera y es menos la cantidad de personas que piden una visa para estudiar algo distinto al inglés. Entonces, te recomiendo reforzar muy bien tu inglés en tu país de origen y aplicar a una carrera o un programa educativo distinto al inglés. Si tú quieres reforzar tu inglés, te doy un tip, un consejo. Busca la universidad o la institución educativa donde tú vas a estudiar el programa educativo que escogiste, donde también ten la opción de reforzar tu inglés. Es decir, puedes registrarte, matricularte primero a inglés, 3, 4, 5, 6 meses y luego dentro de la misma institución educativa pasarte a estudiar tu programa que ya escogiste. Ese es un buen camino porque igual en el mismo formulario I-20 donde tú te registras aparece que vas a estudiar primero inglés y después vas a pasarte a tu programa educativo. ¿Qué debes de hacer? Debes de comunicarte con la universidad donde vas a estudiar o en la institución educativa donde escogiste para registrarte. Asegúrate que esa institución tenga el formulario I-20. I-20, acuérdate de este formulario, escríbelo, formulario I-20. Si esa universidad o esa institución educativa no tiene el formulario I-20, no te sirve para una visa F1 estudiante. La mayoría de instituciones serias tienen este formulario I-20, quiere decir que efectivamente su programa educativo está amparado o avalado por el Homeland Department Security para que efectivamente ellos puedan emitir el formulario I-20. Con este formulario I-20 es el formulario de registro donde va a aparecer toda la información tuya, la información de la institución educativa, va a aparecer el monto del dinero que tú vas a pagar ahí y eso es el primer requisito para poder calificar a esta visa. Ese formulario I-20 tiene que pagarse unos derechos de registro ante inmigración que se llama el SEVIS, con S y B pequeña, SEVIS. Con el I-20 y con el certificado de pago de ese SEVIS, ya tú puedes hacer la solicitud en la embajada de tu visa F1. ¿Qué hay que hacer? Para ganar ese SEVIS, escoger la universidad. Ellos, para que te den ese formulario I-20, tú tienes que, después de que selecciones la intensidad horaria, el programa educativo, el pensum académico, para que te den ese I-20, ellos van a exigirte que tú demuestres que tienes la solvencia económica para pagar eso que escogiste, esa carrera con las anteriores características. Generalmente ellos exigen que demuestres tener el doble del dinero en una cuenta de banco para que te den ese I-20. Te coloco un ejemplo. Si ese programa educativo que tú escogiste vale $5,000, ellos van a exigir que tú tengas $10,000 en tu cuenta para demostrarlo. Preferiblemente es mejor que tú tengas ese dinero tú y que demuestres que tú tienes la solvencia económica para pagártelo. Sirve a veces que tengas un sponsor, pero ten cuidado que ese sponsor no sea tu novio, el que sea ciudadano americano o tu novia, porque ahí es evidente que vas a ir, lo más seguro es a encontrarte con él, a vivir con él y te pueden ver como un potencial inmigrante, es decir, que tú vas con la visa F1, pero luego posiblemente si te casas con esta persona vas a ser inmigrante y los cónsules ven esto como un potencial inmigrante.
Entonces trata de tú ser tu propio sponsor o que sea el sponsor tu padre o tu madre. Al demostrar efectivamente que tienes esa solvencia económica, te dan el formulario I-20, ¿ok? ¿Qué hay que hacer con ese formulario I-20? Tú entras a la página de la embajada, buscas por Google Embajada de Estados Unidos en tu país de origen, Embajada de Estados Unidos en Colombia, en México, en Chile, en Uruguay, donde te encuentres, llenas el formulario DS-160, escribe DS-160, llenas toda la información, donde llegues a la sección donde dice tipos de visas, le vas a dar clic, buscas F1, visa estudiante, F1, ¿ok? No es la J1 ni la visa M, sino la F1, estamos hablando de la de estudiante. La seleccionas, llenas todo el formulario de S160, la misma embajada tiene unos tutoriales de cómo llenar el formulario y una vez que tú termines de llenar, imprimes ese formulario de S160 con código de barras, con tu foto, ahí anota muy bien el número de S160 que empieza con la letra AA y luego vienen números de 8 o 9 dígitos, lo imprimes y luego vas a la página donde se pide la cita, que generalmente es en el CAS. Ahí también buscas por Google página de asignación de citas. Pagas el fee, el equivalente de la visa de estudiante y seleccionas día y hora para la entrevista. Generalmente son 2 citas, una para toma de huellas y foto en la dirección del CAS y la otra para la entrevista consular. Imprimes, vas a las citas y estás listo o lista para la entrevista consular. ¿Qué es importante en esta entrevista consular? ¿Y qué preguntas te van a hacer? Te van a hacer preguntas como ¿por qué escogió estudiar esa carrera o ese programa educativo? ¿Por qué escogió esa institución educativa? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Quién va a pagar esos gastos? ¿Y qué piensa hacer luego que termine de estudiar? Generalmente debes de responder estas preguntas diciendo con honestidad y claridad el motivo de tu viaje. Siempre sé honesto, la honestidad paga, no puedes tú decir mentiras ni contestar algo que efectivamente no sea la verdad, pero siempre trata de responder con tus fortalezas de arraigo en tu país de origen. La visa F1 sigue siendo una visa de no inmigrante, es decir, que hay que demostrar que tú tienes arraigos en tu país de origen para cuando termines de estudiar, regresas a tu país, ya sea para trabajar en tu propia empresa o buscando un empleo con lo que tú estudiaste, que sea como un crecimiento profesional, el que tú estás buscando en tu país de origen y por eso estás estudiando en los Estados Unidos. Siempre tú tienes fortalezas, las fortalezas son tu profesión, tu empresa, tu familia, tus bienes, que el cónsul sepa efectivamente que tú vas a regresar luego de terminar de estudiar. Hay momentos que niegan la visa porque la persona no responde con certeza que va a regresar a su país de origen. El cónsul te puede preguntar, y una vez que termine usted de estudiar, ¿se va a quedar a vivir en Estados Unidos? Y hay personas que dicen, sí, de pronto, entonces visa negada. Tú tienes que ser contundente al decir, no, una vez yo termine de estudiar, regreso a mi país a ejercer, aportar a mi país, al crecimiento de mi país, de mi empresa, de mi actividad profesional, lo que aprendí en los Estados Unidos. Por eso tienes que ser siempre honesto y decir que tu plan es regresar al país de origen, ¿ok? Documentos que debes de llevar a la entrevista son el I-20, ¿ok? El pago de confirmación del SEVIS, los extractos bancarios tuyos o del sponsor que te sirvió de patrocinador para que te dé el I-20 y demostrar claramente que tú tienes la intención de regresar a tu país de origen. Siempre investiga la universidad que tú escogiste, ¿por qué la escogiste? Esa siempre es una pregunta casi que obligada. Averigua esa universidad por qué es importante, qué premios ha ganado, en lo que tú escogiste para estudiar, por qué es importante. Porque cuando te pregunten por qué escogió esa universidad, tienes que tener respuestas bien profesionales de por qué la escogiste. No solamente decir, no, porque es buena o porque tiene buen prestigio. Estudia por qué esa universidad es importante, que es uno de los motivos por medio de los cuales tú escogiste esa universidad. Y como te estaba explicando durante todo este video, sé honesto. Cuando a ti te niegan una visa por la causal 214B, que es por falta de arraigos, tú puedes volverte a presentar a los 6 meses, al año.
pero si te lo niegan por mentir, por decir fraude, tú eres inelegible de forma permanente y es muy difícil cambiar esa causal en tu historial y en tu récord. Entonces, siendo honesto, puedes lograr esta visa F1 de estudiante. Cuando tú ya estés en los Estados Unidos, puedes estudiar el tiempo que te da el I-20. El I-20 dice la fecha de inicio y la fecha de terminación. Si tú terminas, puedes ampliar ese I-20. Por ejemplo, puedes extender el programa. Y cuando son programas que superan el año, tú puedes luego de terminar ese año hacer el OPT, que es el famoso Optional Training Practice, que es trabajar en prácticas en la carrera que tú escogiste. Tú puedes preguntar en la universidad donde tú escogiste el programa, después de llevar el año, que tú quieres hacer el OPT, para que tú puedas trabajar haciendo prácticas en lo que tú escogiste. Entonces es una muy buena opción, pero no puedes trabajar mientras estás estudiando si no es con el OPT. Hay muchas tentaciones, hay muchas personas que te dicen, no, aquí todo el mundo lo hace, tranquila, mientras estás estudiando, trabaja. No es legal trabajar. Para trabajar hay otros tipos de visas, ya sean visas H1B o H2B. Tú vas a terminar allá de estudiar, si tú eres profesional, luego sí puedes pensar en, al terminar la F1, presentarte a un cambio de estatus, lo que se llama un change of status, para una visa H1B si eres profesional, que se puede hacer dentro de Estados Unidos. O sea que pasas de visa F1 de estudiante a H1B de trabajador profesional. Y luego, esta misma empresa que te sirve de patrocinador para una visa H1B puede pedirte para una green card, una residencia, por un proceso que se llama una certificación laboral. Lo que te quiero decir es que hay maneras, caminos completamente legales donde tú puedes pasarte de una visa de estudiante a una visa de trabajo, pero no ensucies tu file, no trabajes mientras que tú estudias. Eso es la mejor manera de tú cuidar y proteger tu visa y tu récord migratorio. Bien manejada una visa de estudiante es el camino a la residencia y es el camino luego a la ciudadanía. Entonces, te recomiendo que te asesores siempre un abogado de inmigración o de la Embajada de los Estados Unidos, quien te puede dar todas las instrucciones y asesoría sobre las visas F1. Sígueme, contáctame en todas mis redes sociales y aquí dale un me gusta a la campanita para que podamos seguir teniendo más seguidores y podamos seguir ayudando a todas las personas en tema migratorio. Fue un gusto haber estado con ustedes, tu abogado en casa.